Hay un nuevo grupo de diseñadores que cada vez pasa menos tiempo en Figma. Lo que están haciendo es hablar con la IA para crear webs y apps que funcionan y sin saber programar. Esto se llama Vibe Coding y en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber para entender esta nueva forma de diseñar. Soy Antonio Díaz Cueto y he cofundado Design Shapers, la mayor comunidad hispanohablante de diseño de IA. Las empresas más top ya están pidiendo diseñadores que vayan más allá de Figma, porque en unos años el diseñador que solo domine Figma estará obsoleto. Por eso en este vídeo te voy a contar qué es el Vibe Coding, para qué te sirve a ti como diseñador, cuáles son sus oportunidades y sus limitaciones, y te voy a explicar paso a paso cuál es el proceso completo de crear un producto con Vibe Coding. Así que vamos con ello, diseñata. Primero de todo, ¿qué es concretamente el Vibe Coding? Pues Vibe Coding es usar inteligencia artificial para crear productos digitales, webs, apps, sin tener que escribir código. En lugar de eso, tú te vas a encargar de irle haciendo peticiones a la IA y ella va a ir creando el producto en tiempo real. Tu papel va a ser irla corrigiendo e iterando hasta tener justo el resultado que quieres. Esto, por lo tanto, significa que ya puedes construir cualquier cosa, que te puedes construir el nuevo Instagram y que ya los programadores dan totalmente igual. Pues evidentemente no. O tal vez entonces lo que significa es que te vas a hacer millonario en un fin de semana haciendo una app con Vibe Coding, como a lo mejor alguien te ha dicho por ahí, como el CEO de Lovable, que está muy activo diciéndolo en LinkedIn. Pues la realidad es que probablemente tampoco, pero para lo que sí te va a ayudar realmente el Vibe Coding es para ir más allá como diseñador, para ser un diseñador más valioso, porque el diseñador que solo y exclusivamente se mueva en Figma y entienda que lo que pase más allá del Figma pues no es su tema, eso es cosa de otra gente, ese diseñador cada vez va a ir teniendo menos sentido. ¿Y para qué te sirve a ti el Vibe Coding como diseñador? Pues principalmente para dos cosas, y esto va a depender del entorno en el que te muevas. Si estás en una gran empresa donde hay equipos de desarrollo, hay grandes estructuras, hay una gran organización, pues ahí el Vibe Coding te va a ayudar a hacer las mejores entregas posibles, a entregar prototipos que todos entiendan, a explicar mucho mejor tu trabajo, a conectar mucho mejor con negocio y con desarrollo, porque en una empresa así, donde estaréis haciendo productos complejos que tienen que escalar, que tienen que ser seguros, pues ahí no puedes tirar 100% de Vibe Coding, ahí tiene que haber gente que sí que sepa programar. Pero en el caso de que estés en una startup, o sea freelance, o tengas un proyecto como emprendedor, en ese caso el Vibe Coding no solo te va a permitir hacer una entrega perfecta, sino que además te va a permitir directamente construir el producto final, ya que ahí no es tan importante que todo hiperescale y sea perfecto, sino hacer cosas más sencillas, propuestas rápidas que en definitiva validen tus ideas, y para esto vas a tener muchísima más independencia como diseñador. Y ojo, en el caso de antes también, en el caso de que estés en una gran empresa también, pero es cierto que ahí pues vas a seguir colaborando con desarrolladores. Dicho todo esto y viendo que el Vibe Coding sí que te interesa como diseñador, vamos a ver el proceso de creación de un producto con Vibe Coding paso a paso. En cada paso te voy a contar qué herramientas son las que podemos usar, cómo funcionan y cuándo debes usar cada una. Lo primero de todo que hay que entender es que no existe una única herramienta de Vibe Coding que lo haga absolutamente todo. No existe esa herramienta todopoderosa. Por lo tanto, parte del conocimiento de un Vibe Coder es saber qué herramientas utilizar en cada caso, y yo te lo voy a decir en este vídeo. Pero antes, decirte que todas las herramientas que voy a mencionar las vas a encontrar en un Notion que he creado. He probado más de 70 herramientas de IA y he recogido todas las que sí funcionan en ese Notion. Las tienes ordenadas por caso de uso, por lo que vas a saber muy fácilmente cuándo tienes que usar cada una. Además, también vas a encontrar en ese Notion un GPT que te ayuda a subir tu nivel de IA en diseño y un diccionario con los conceptos imprescindibles sobre IA que todos los diseñadores deberíamos saber manejar. Tienes el enlace en la descripción del vídeo, es gratis y yo creo que te puede ser útil, así que ya me cuentas, diseñata. Y ahora empecemos con el proceso de crear un producto con Vibe Coding. El primer paso es definir muy bien ¿qué es lo que quieres construir? De nuevo, recordemos que íbamos hacia una mentalidad más estratégica. No tendría sentido que, como la IA puede construir muchísimas cosas a nivel técnico, pues nos pongamos de golpe a hacer cosas, a ir probando y a ver qué surge. Eso no tiene sentido. Lo que precisamente va a ser más valioso cada vez
es que sepamos bien qué es lo que queremos construir, qué problema es el que queremos resolver. Y por eso así es como empezamos el proceso de creación de un producto con Vibe Coding. Y es que lo primero que debemos pensar es a quién le vamos a resolver un problema, qué problema le vamos a resolver, cómo va a funcionar este nuevo producto que queremos construir, qué funcionalidades concretas son las que va a tener, cómo se va a comportar. Es decir, todas estas cosas tenemos que definirlas bien. Y para hacer todo este ejercicio, las mejores herramientas que tenemos para esta primera fase de ideación son los LLMs, es decir, son esas IAs generalistas que son muy buenas prediciendo texto. Y de la que estamos hablando es básicamente Claude, ChatGPT y Gemini. Yo aquí en este caso siempre te voy a recomendar que al menos pagues una. Yo sé que lo ideal sería que tu empresa pues lo pagase y tuvieses acceso, ¿no?, directamente a ello. Pero en el caso de que eso no ocurra, sí que te recomiendo personalmente que al menos pagues una, porque es verdad que por 20 euros al mes pues tienes a tu lado a una de las personas más inteligentes que existen, que va a aumentar tu productividad muchísimo. Y ahora con esta herramienta, con Claude, ChatGPT o Gemini, lo que vamos a hacer es pelotear nuestra idea. Es decir, vamos a ir hablando con la IA, vamos a irle dando contexto de lo que queremos hacer y vamos a ir refinando hasta tener un documento que refleje muy bien en qué consiste el producto que queremos hacer. Todo esto es algo así como el trabajo que podría hacer un buen product manager. Un buen product manager es capaz de elaborar un documento que recoja todas las cosas que son necesarias para entender el contexto de un producto. Esto es lo que solemos conocer como una PRD, es decir, un Product Requirement Document, ¿no? Un documento de requerimientos o de requisitos de producto, que es ese documento que refleja todo esto que hemos estado hablando sobre el producto, ¿no? Y esto es fundamental a la hora de hacer Vibe Coding. Esto es totalmente relevante porque piensa que ese es el documento al cual vamos a estar haciendo alusión constante cuando empecemos a trabajar con las herramientas que nos van a permitir construirlo. Ten en cuenta que a día de hoy uno de los principales obstáculos que solemos tener al trabajar con IA es la falta de memoria o que, por ejemplo, la ventana de contexto sea pequeña. Dicho claramente, que la IA se olvide de lo que estamos haciendo, que la IA se olvide de aquello en lo que estamos trabajando y que no sepa muy bien por dónde queremos ir y por lo tanto pues ya empieza a entrar en bucle, nos vuelva a decir cosas que ya le dijimos que no debía de decir y se desvíe de nuestro camino. Esto nos ha pasado a todos. Para evitar esto, lo más útil es tener esta PRD, este documento que estructura claramente lo que queremos, de forma que la IA va a tener un lugar concreto al que acudir cuando le solicitemos cosas. Porque recuerda que no va a tener nada que ver el que empieces a trabajar en la ejecución de tu idea diciendo algo así como, por ejemplo, quiero hacer una aplicación para encontrar compañeros de piso. No va a tener nada que ver que tú hagas eso a que tú le des un documento completo con cuál es el objetivo de esa aplicación, qué problema resuelve, quiénes van a ser los usuarios, qué funcionalidades debe de tener, cuál va a ser la arquitectura, cuál debe ser el look and feel. Yo creo que me entienden, ¿no? Tú ten en cuenta que si lo que tú estás haciendo es pedirle a la IA una aplicación para encontrar compañeros de piso, así al uso, genérica, sin más, adivina qué. ¿Cuál va a ser el resultado de hacerle una petición genérica? Pues efectivamente tener una aplicación genérica, un resultado genérico, sin más. Evidentemente, si tú quieres hacer cosas que sí que aporten algo más, pues entonces vas a tener que ser más concreto, vas a tener que ser específico si lo que quieres es hacer algo que sea diferencial. Y una vez que tengas listo ese documento, esa PRD, ese documento con todo el contexto del producto que quieres hacer, que ya te digo, lo ideal es que lo hagas con Claude, ChatGPT o Gemini, que vayas peloteando con estas guías las ideas y que directamente le digas, oye, ayúdame a construir la PRD de un proyecto que quiero hacer y irlo haciendo paso a paso con la IA, ¿no? Pero bueno, una vez que ya tengas todo esto de aquí listo, ahora llega la hora de ejecutar, ahora llega la hora de hacerlo. Y aquí es cierto que aquí es donde está la mayor parte del trabajo, porque si bien es cierto que la PRD es algo fundamental, a partir de ahora es donde viene pues todo el trabajo de ejecución, de implementación, de iterar, ¿no? Por lo tanto, ahora pasamos a la siguiente fase y aquí hay varias herramientas que podemos usar para implementar nuestra idea. Y el usar una u otra va a depender del nivel de control que quieras sobre el resultado
y de cuánto conocimiento técnico tengas. Esto al fin y al cabo es algo bastante lógico, piénsalo. La persona que más conocimiento técnico tiene, pues ¿quién sería? Pues un developer, ¿no? Por lo tanto, un developer tiene el máximo control sobre el resultado, porque sabe concretamente qué cosas hay que tocar. Y piensa en todo lo contrario, piensa en alguien que no tenga ni idea de programar. Pues esa persona tendrá el mínimo nivel de control sobre el resultado, porque depende 100% de lo que la IA le genere, ¿no? Que ya veremos cómo, pese a eso, sí que tienes bastante control sobre el resultado. Pero es cierto que dependiendo de cuánto conocimiento técnico tengas, pues mejor podrás abordar este proceso porque vas a obtener cosas más concretas respecto a lo que tú quieres. Sin embargo, todo esto de aquí tiene truco y es que vamos a ver cómo estas herramientas, las más complejas, las más sencillas, se van a ir entrelazando y pese a que tal vez seas una persona que no tiene un conocimiento de código increíble, vas a estar pudiendo tocar estas cosas y este tipo de herramientas porque precisamente esa es la gracia del vibe coding. Y vamos a empezar con la herramienta más friendly, más amigable para diseñadores, que es la propia herramienta que tiene Figma, que se llama Figma Make. Figma Make funciona como prácticamente la mayoría de herramientas que hoy día conforman el estándar del vibe coding, y es que lo que haces es, mediante una sidebar, vas hablando con la IA, tú vas a ir chateando, como por ejemplo haces en ChatGPT, y en la otra parte de la pantalla vas a ir viendo en tiempo real el resultado que te está generando la IA, que te está generando Figma Make. Vas a ver esa app o esa web que te está generando Figma Make. Y Figma Make tiene funcionalidades muy interesantes gracias a pertenecer al propio ecosistema de Figma. Para empezar, te permite conectarte con tu sistema de diseño, el que ya tengas hecho en Figma, pues puedes conectarte con él. Si bien es cierto que a día de hoy no lo hace perfecto, que aún tiene que mejorar, pero entendemos que si existe una herramienta de vibe coding que tanto ahora como en el futuro se va a poder conectar lo mejor posible a tu sistema de diseño, pues será la propia herramienta de Figma. No tendría sentido que fuese otra. Por otra parte, también vas a poder coger el diseño que te has generado y llevártelo a Figma y se te va a llevar con auto layout, con las cosas bien construidas, etc. Por lo tanto, ese diseño que te va a generar Figma Make, que a lo mejor es un prototipo que querías usarlo como referencia porque estás en una fase más de ideación, de hacer pruebas, pues ese prototipo que te ha generado, te puedes coger la propuesta visual y te lo vas a llevar a tu archivo de Figma, con auto layout y con todo, te lo llevas a tu archivo de Figma, que ahí probablemente es donde vas a hacer la entrega final, ahí es donde vas a continuar en muchísimos casos. Además, Figma Make también te permite crear funcionalidades, es decir, no solo estamos hablando de que vas a crear páginas web estáticas que están bien y son presentables, sino que además vas a poder hacer cosas que funcionen, no solamente webs que son visualmente correctas pero no hacen nada, ¿no? Como por ejemplo vas a poder crear un login donde, o mejor dicho, un sistema de autenticación donde la gente va a poder pues registrarse y loguearse, ¿no? Además, también vas a poder crear cosas que tengan una cierta lógica, cosa que, por ejemplo, a la hora de crear prototipos en Figma Design, es decir, en el Figma normal y corriente en el que diseñamos, no es nada fácil. Tú piensas que si tú quieres hacer, por ejemplo, un prototipo de algo que tenga mucha lógica, que, oye, si pulso aquí entonces ocurre esto, pero si no pulso entonces esto se pone disable, ¿no? O sea, ese tipo de prototipos en Figma es un poco complejo armarlos, no es nada sencillo y de hecho hay muchos casos en los que directamente ni vas a poder. En cambio, Figma Make sí que te va a permitir hacer estos prototipos de una forma mucho más asequible. Basta con que le expliques la lógica de tu funcionalidad a Figma Make para que tengas un prototipo que vas a poder enseñárselo o a tu cliente o a tu equipo y que va a funcionar bastante bien. Porque es que además, si el prototipo lo haces en Figma Design, muchas veces lo que te va a ocurrir es que vas a tener que guiar al usuario por un camino concreto, porque si no el prototipo pues se rompe y ya no funciona, ¿no? A lo mejor no puedes volver atrás porque si vuelves atrás ya... Y en definitiva, el prototipo no va a funcionar del todo bien. En cambio, en Figma Make, cuando tú hagas algo, cuando tú crees un prototipo, crees un producto, sí que va a tener esa lógica y por lo tanto vas a ganar bastantes horas de tiempo respecto a haberlo prototipado en Figma Design. Creo que Figma Make es probablemente la mejor herramienta para introducirse al vibe coding si eres diseñador.
Figma Make es la más sencilla, ahora vamos a ver otras que son más potentes, pero es que precisamente en su sencillez está su virtud, ¿no? Está su mayor ventaja, porque los diseñadores nos sentimos muy cómodos en el ecosistema de Figma, eso por una parte. Y por otra parte, pese a que haya otras herramientas más potentes, el hecho de formar parte del ecosistema de Figma tiene grandes ventajas. Para empezar, pues va a ser la herramienta que mejor se conecte con nuestros archivos de Figma, que cada vez lo está haciendo más. Y luego, por otra parte, y esto es absolutamente clave, el pricing de Figma, es decir, lo que tú ya estás pagando o tu empresa ya estás pagando por Figma, porque lo normal es que si eres diseñador, pues termines pagando Figma, ¿no? Entonces, ese pago que tú estás haciendo ya por Figma incluye créditos de Figma Make. Y esto es muy importante, porque las herramientas de Vibe Coding todas tienen un uso limitado a no ser que pagues. Es decir, ninguna te permite estar generando ideas ad infinitum sin pagar nada, porque de hecho la IA es algo bastante costoso. La IA no es barata. Entonces, el hecho de que Figma Make incluya tokens gracias a que ya pagamos Figma, eso es una gran ventaja. Y ahora vamos con el siguiente nivel, que, ojo, no es que sean herramientas 1000 veces más complejas que Figma Make, pero sí es cierto que te van a permitir hacer más cosas. Son herramientas un poco más potentes porque, para empezar, estamos hablando de empresas que, a diferencia de Figma, su único y exclusivo foco es hacer una herramienta de vibe coding, ¿no? Mientras que Figma, pues, tiene focos en más cosas, ¿no? Y esto de aquí sí que se nota. ¿Por qué? Porque Figma Make es cierto que a la hora de incorporar nuevas funcionalidades y a la hora de evolucionar, está yendo un poco lenta, mientras que estas herramientas que vamos a mencionar a partir de ahora, pues sí que incorporan nuevas funcionalidades con más regularidad. ¿Y de qué herramientas estamos hablando? Pues principalmente de tres: de Lovable, de Bolt y de V0. Bolt.neo y V0 de Vercel, ¿no? Concretamente. Estas tres herramientas son en esencia muy parecidas, son muy similares y, de nuevo, volvemos al mismo modelo que teníamos en Figma Make, donde vas a tener una sidebar donde le vas a ir pidiendo cosas a la IA, a la herramienta en cuestión, y en el resto de la pantalla vas a ver el resultado que la IA te está generando. Respecto a sus funcionalidades, pues normalmente van a tener, ojo, Figma Make también lo tiene, van a tener un editor visual que te va a permitir hacer cambios directamente en la interfaz. Pero ojo, no vas a poder hacer cambios como si estuvieses diseñando en Figma Design, donde puedes tocar todo, ¿no? Sino que vas a tener la posibilidad de hacer cambios, pues, más sencillos, de hacer pequeños ajustes. Por ejemplo, vas a poder tocar directamente los border radius, o vas a poder cambiar el tamaño de la tipografía, o modificar un color, pero no vas a poder hacer esos cambios visuales tan complejos con la libertad total con la que diseñas en Figma, por ejemplo. También, hablando de lo visual, vas a poder compartir imágenes o directamente enlaces a Figma que la IA va a usar como referencias. Además de esto, de lo que hemos hablado del editor visual y de poder compartir imágenes como referencia, también tienen otras funcionalidades. Por ejemplo, suelen tener, estamos hablando de Lovable, Bolt y V0, suelen tener un modo conversación donde vas a poder hablar con la IA para no ejecutar directamente, sino para planear qué es lo que quieres hacer. Es decir, tú vas a estar conversando y debatiendo con la IA cuál es la mejor forma de implementar aquello que quieres hacer. Otra funcionalidad que suelen tener estas herramientas es que vas a poder compartirle tu PRD, es decir, ese documento que generamos al inicio del proceso que tiene todo el contexto del producto que queremos hacer. Normalmente estas herramientas tienen un lugar específico para dejarles ese documento, porque, como hemos dicho, el tener una fuente de la verdad, un lugar al que hacer alusión constante que defina bien de qué va nuestro producto, es bastante esencial, y estas herramientas lo saben. Por eso tienen un lugar específico para ello. Y por último, y esto es de lo más importante y lo más diferencial respecto a Figma Make, estas herramientas suelen tener buenas integraciones, suelen estar bien conectadas con otras plataformas como por ejemplo Stripe, que te va a permitir integrar pagos en tu aplicación, o como por ejemplo Supabase, que te va a permitir conectar bases de datos. Ahora vamos a hablar de Supabase porque es una herramienta transversal a todo el proceso que estamos viendo. Ahora vamos a hacer zoom in en ella. Pero para terminar este bloque, ¿cuándo te recomiendo usar
usar cada una de estas herramientas, es decir, cuándo usar Lovable, Bolt o V0. Pues la realidad es que esto va a depender de tu experiencia. Al fin y al cabo son herramientas con muchas similitudes y el usar una u otra va a depender más bien de que las pruebes y de que descubras pues cuál va más contigo, en cuál te sientes más cómoda y sobre todo cuál es aquella que se adapta bien a lo que tú necesitas, porque probando a lo mejor te das cuenta que hay una que justo una cosa que tú necesitas hacer la hace muy bien y te convence más y otra que no tanto, porque en esencia son muy similares. Lo que vas a tener que hacer es testearlas. Por suerte es cierto que las tres tienen un plan gratuito que es suficiente para hacer la prueba y pues ya puede que entonces descubras que hay una que sí que te convence más. De todas formas, una cosa que con la IA siempre es importante es que, pese a que tú tengas tu herramienta predilecta, tu herramienta de preferencia, es cierto que estas herramientas cambian muchísimo. No digo que cambien prácticamente a diario, pero por ahí va, ¿no? Entonces, sí que te recomiendo que, aunque haya una que te guste un poco más, no pierdas de vista las otras y de vez en cuando las pruebes también, porque pueden que hayan evolucionado y entonces te interese cambiar de herramienta. Y ahora vamos con el último nivel, que es el nivel donde tienes el máximo control, porque vas a estar directamente tocando el código, pero también es el nivel donde tener conocimientos técnicos te va a sumar más. Aún así, esto tiene un gran hack y es que precisamente al estar hablando de herramientas que están asistidas por IA, pues vas a tener mucha facilidad para usarlas, aunque no sepas de código. Y estoy hablando concretamente de Cursor y de Windsurf. Cursor y Windsurf son editores de código, es decir, son las herramientas que usan los programadores en su día a día para trabajar. Es la herramienta con la que los programadores crean y editan código, al igual que nosotros como diseñadores pues estamos acostumbrados a usar Figma, pues ellos en su caso están acostumbrados a usar este tipo de herramientas, con la diferencia de que ahora estas herramientas ya no solo funcionan escribiendo el código a mano puro y duro, sino que tienen de nuevo una sidebar, la mítica y legendaria sidebar ya, que te ayuda a generar el código hablando con la IA. Esto, para entendernos, es el equivalente a que Figma mañana incluya una IA que te permita ir generando nuevos diseños en base a diseños que ya has hecho, a que vayas pidiéndole cosas y te modifique tus diseños. Sería algo así. Pues esto es lo que ha sucedido en las herramientas que usan los desarrolladores. Si nunca has programado, el empezar a usar estas herramientas a priori, te estoy hablando de muy poco tiempo, a lo mejor te resulta un poco más intimidante porque no son tan extremadamente friendly desde un inicio como puede serlo Figma Make o Lovable, pero te vas a dar cuenta en muy poco tiempo que la lógica es muy parecida. Vas a tener una sidebar con la que vas a poder hablar con la IA y en medio de la pantalla vas a ver el código que la IA te está generando. Lo único que sí que es cierto es que vas a tener que entender, que esto lo vas a poder conseguir con la IA en un tiempo razonable, un poco cuál es la estructura de carpetas, por ejemplo, de este tipo de proyectos, cómo funciona la interfaz de un editor de código. Vas a tener, por ejemplo, que aprender cómo ves lo que ese código realmente te está generando, ¿no? Porque a diferencia de en Figma Make no vas a ver el resultado directamente a nivel visual, vas a ver el código. Pero todo esto incluso se lo puedes pedir a la IA, es decir, hasta la cosa más sencilla la puedes pedir a la inteligencia artificial. Y por otra parte, y más importante, la libertad que vas a tener usando Cursor o Windsurf es la máxima, porque ten en cuenta que estás usando literalmente lo que usan los programadores para crear código, por lo tanto es que no hay algo más allá, es que aquí ya estás tocando el código 100%. ¿Y cuándo usar Cursor o cuándo usar Windsurf? Pues la realidad es que ocurre algo muy similar a lo que ocurría con Lovable, Bolt y V0. Son herramientas muy parecidas y va a depender mucho más de tus preferencias, de cuál es tu experiencia con cada una, del pricing, de cuál te cuadre más, pero no hay una que sea absolutamente diferencial como para decir, usa esta sin lugar a dudas. ¿A quién le recomiendo Cursor o Windsurf? Pues principalmente a alguien que ya haya tocado Figma Make o Lovable, que ya haya pasado por eso y que quiere ir un poco al siguiente nivel. Es más bien para gente que ya ha construido alguna cosa y quiere entender un poquito mejor cómo se construye un producto digital, cómo se estructura el código. Y aquí viene lo más importante, y es que estos tres niveles que hemos visto, primero Figma Make, luego Lovable, Bolt y V0 y finalmente Cursor o Windsurf,
Parece que son como tres cosas que son excluyentes, que tienes que decantarte, pero no es así en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. Estos tres niveles están totalmente conectados y ahora vamos a ver cómo. Piensa que estas herramientas lo que están generando en el fondo, por más que en Figma Make o en Lovable, pues tú estés viendo un resultado visual, lo que está generando en el fondo es código, evidentemente, ¿no? Pues ese código que te están generando estas herramientas, tú puedes exportártelo, tú ese código puedes llevártelo y una vez que ese código pues ya es tuyo, pues tú ya puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería un flujo de trabajo bastante habitual? Pues que tal vez una primera propuesta que te convenza a nivel visual, que tengas una primera funcionalidad, esa primera propuesta a lo mejor quieres hacerla en Lovable o quieres hacerla en Figma Make, ¿no? Porque es una herramienta que a ti te gusta y en la que te sientes cómodo. Que, ojo, podrías hacer esa primera propuesta directamente en Cursor, por ejemplo, pero vamos a suponer que la vas a hacer en Lovable, ¿no? Vale, pues una vez que ya tengas esa propuesta y a lo mejor quieras llevarla al siguiente nivel o quieras seguir iterando más, por ejemplo, en Cursor, ese código puedes exportártelo, puedes llevártelo y para eso lo que vas a utilizar es GitHub. GitHub es la herramienta por excelencia de toda la vida donde tú puedes guardarte el código. Es una herramienta que sirve para gestionar el código y tú puedes tener tu código con distintas versiones, puedes hacer backup, puedes colaborar con otros, puedes tener un historial con los cambios, ¿no? Al fin y al cabo esto de aquí no es algo nuevo del vibe coding, esto de aquí es lo que llevan usando los desarrolladores toda la vida para gestionar el código, ¿no? Pues eso de ahí es lo que te va a permitir llevar tu código de un sitio a otro, tener una única fuente donde va a estar tu código y vas a poder tener ese control. Además, ¿qué ocurre? Pues que todas estas herramientas que hemos mencionado, Figma Make, Lovable, Bolt, V0, Cursor, todas estas herramientas están conectadas de forma nativa a GitHub. Por lo tanto, es sencillísimo que tú empieces tu proyecto en Lovable, ese código que te ha generado Lovable te lo lleves a GitHub y luego en Cursor automáticamente y de forma muy sencilla sigas trabajando en tu proyecto porque lo tienes conectado con GitHub. Por lo tanto, como estás viendo, las capas de las que hemos estado hablando no son excluyentes, no tienes que elegir uno u otro, no es que si tú hayas elegido Figma Make ya te has quitado de por vida de usar Cursor, sino que se complementan. Eso sí, hay que decir que lo que no es tan sencillo, y eso no vas a poder hacerlo tanto, es el proceso inverso, es decir, empezar algo en Cursor y luego, por ejemplo, seguirlo en Figma Make o en Lovable. Eso no es tan evidente, porque Cursor te permite hacer proyectos mucho más grandes. Recuerda que es una herramienta que es un editor de código, quieras que no. Por lo tanto, vas a poder hacer un poco lo que quieras. Y Figma Make o Lovable no están preparados para integrar a la perfección cualquier tipo de proyectos, no pueden trabajar en lo que sea, cosa que Cursor sí. Por lo tanto, el proceso inverso no es tan lógico. Lo que sí es más lógico es que empieces en las herramientas más sencillas, en Lovable o Figma Make, y que luego vayas a Cursor. Decir a todo esto un gran hack que a mí me encanta, que es que Cursor se puede conectar con tu cuenta de ChatGPT. Y entonces, si tú pagas el premium de ChatGPT, tú vas a poder gastar los tokens de tu cuenta de OpenAI, de tu cuenta de ChatGPT, para usar Cursor. No vas a tener que estar pagando la IA de Cursor, sino que vas a usar Cursor con inteligencia artificial, pero gracias a tu cuenta de ChatGPT. Y lo mismo sucede en el caso de que pagues Cloud. Tienes Cloud Code que te va a permitir, está integrado en Cursor y te va a permitir programar gracias a la IA. Y el equivalente en ChatGPT se llama Codex. Tienes Cloud Code si pagas Cloud y Codex si pagas ChatGPT. Ambas te van a permitir trabajar en Cursor asistido con inteligencia artificial. Y además de GitHub hay dos herramientas más que son transversales a todo este proceso, porque recordemos que ya estés usando Figma Make, Lovable, Cursor o lo que sea, GitHub va a estar siempre presente para controlar ese código. Es una herramienta transversal. Y hay dos herramientas más que son transversales y que son un estándar en el vibe coding. Por una parte, estamos hablando de Supabase. Supabase es una plataforma que te permite generar backends de una forma muy sencilla y muy simple. Es una forma moderna de tener tu backend. Y es que esto te va a permitir pues tener bases de datos, tener autenticación, tener almacenamiento, etcétera, de una forma muy simple. Además, una de las grandes ventajas de Supabase es que el plan gratuito te va a dar todo lo suficiente para que inicies tu proyecto. Además, también hay que decir que todas estas herramientas que hemos estado
mencionando, desde Figma Make hasta Lovable se integran de forma nativa, se integran perfectamente con Supabase. Por lo tanto, no vas a tener que estar complicándote la vida, sino que tú estés trabajando en la herramienta que estés, pues puedes usar Supabase. Y por otra parte, hay otra herramienta que es el estándar del Vibe Coding, que es Vercel. Y ahora te explico para qué funciona. Cuando tú tienes tu código en Cursor, por ejemplo, ese código tuyo que ya es propio, que ya no está solamente en Figma Make o Lovable, sino que lo tienes en GitHub y estás trabajando en Cursor, por ejemplo, tú ya estás en ese nivel máximo de control. Realmente ese código solo está viviendo en tu ordenador o en GitHub, ¿no? Si es que lo tienes ahí. Por lo tanto, la gente, las personas no pueden acceder a tu producto. Para que la gente pueda verlo y puedan usarlo, tú tienes que subir la producción, tiene que haber un lugar donde la gente pueda acceder a él. Y para eso necesitas una plataforma que te permita desplegar ese código, y eso se hace en Vercel. Vercel hace que sea súper sencillo poner en producción tu producto y que todo el mundo pueda acceder a él, porque es tan sencillo como que Vercel se conecta a GitHub y por lo tanto cuando tú hagas cambios en tu código, que eso se va a reflejar en GitHub, Vercel lo detecta y lo sube a producción. De forma que, ¿cómo queda un poco este proceso completo de Vibe Coding? Pues un proceso estándar en el que la mayoría de Vibe Coders se encuentran cómodos es que tú hagas esa primera tirada en Figma Make, Lovable o Bolt, en la que te haga sentir más cómodo a ti, y que luego, una vez que tengas algo que te convenza un poco más, pues ya te lo lleves a Cursor. Y en todo este proceso vas a tener siempre tu código en GitHub, vas a tener tu backend en Supabase y vas a hacer la subida a producción con Vercel. Como te estarás dando cuenta, aunque existan 1000 herramientas, la realidad del Vibe Coding es que con unas 4, 5, 6, que son las que te comento en este vídeo, es más que suficiente para trabajar y para crear tus productos. Esto es el proceso que siguen la gigantesca mayoría de Vibe Coders. No hay una herramienta oculta que nadie conoce, pero que no, la realidad es esta, y la realidad es que esto de aquí es lo que en el 99% de casos te va a funcionar. Y también, como te habrás dado cuenta, todo esto de aquí puedes hacerlo pagando bastante poco. De hecho, lo único que te recomiendo que pagues es el premium de ChatGPT, pero bueno, si no quieres hacerlo, pues ni siquiera eso. Luego, evidentemente, si las cosas van escalando muchísimo, pues tendrás que pagar algún premium. Por ejemplo, el premium, pues tal vez de Supabase o de Vercel. Pero bueno, si eso te ocurre, significa que las cosas te han ido muy bien. Por lo tanto, no me preocuparía. Por cierto, si te interesa conocer más sobre cómo ejecutamos todo esto técnicamente, muy pronto voy a traer al canal a un diseñador top de la IA y de Vibe Coding, que te va a compartir paso a paso cómo es su proceso de trabajo, y creo que te va a sorprender bastante. Vamos a construir un producto en directo, en tiempo real, y si te suscribes al canal, pues no vas a perdértelo cuando salga el vídeo. Dicho todo esto, ya sabemos qué es el Vibe Coding, para qué puedes usarlo tú como diseñador, por qué te importa o debería de importarte, y cuál es el proceso actual vigente de crear productos con Vibe Coding. Ahora bien, ¿cómo trabajar bien con Vibe Coding? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que siguen los Vibe Coders que saben construir productos que funcionan y que de verdad aportan valor? Porque claro, la IA, por más que pues, sepa hacer todo esto y que pueda ayudarte mucho, no significa que cualquiera pueda hacerlo, ni que se pueda hacer de cualquier forma, sino que existen unas buenas prácticas. Para empezar, algo crucial es dar muchísimo contexto. Lo hemos dicho antes, no tiene nada que ver decirle a la IA que te haga un login, que especificar qué tipo de sistema de autenticación quieres, qué tipo de login tiene que ser. Por ejemplo, si va a ser un login social o un login con mail y contraseña, en cuyo caso, oye, pues cuántos caracteres debe tener como mínimo esa contraseña, debe de incluir mayúsculas y minúsculas, debe de incluir algo más. Después de que el usuario se logue, ¿a dónde va? ¿Qué ocurre si falla? No tiene nada que ver que tú le pidas a la IA una cosa u otra. Por lo tanto, un buen Vibe Coder no va a suponer que la IA va a acertar justo con lo que él tiene en su mente, con lo que él está imaginándose, porque esa idea solo existe en su cabeza, sino que se va a encargar de ser explícito y de explicarle muy bien a la IA lo que necesita.
También hay que decir que un buen vibe coder no solamente va a usar la IA para que le dé soluciones directamente, para pedirle cosas a ejecutar, sino que también va a usar la IA para que le genere preguntas, es decir, para conocer qué cosas él mismo no ha pensado o en qué cosas está fallando, en qué cosas me puedo estar equivocando. Es decir, va a trabajar la idea que tiene con la IA, no va a limitarse a decírsela, sino que va a usar la propia IA para ir afinando el problema, no solo la solución. Otra buena práctica, otra cosa que evidentemente te va a sumar muchísimo es entender un poco de código y de cómo se construye un producto. De nuevo, no hace falta que seas developer, porque bueno, esa es un poco la gracia de todo esto, del vibe coding, que no hace falta ser developer, ¿no? Pero sí que te va a servir muchísimo empezar a entender un poco cómo se conectan las cosas, cómo interactúan las diferentes partes de un producto, qué servicios externos vas a tener que usar o de dónde se obtienen los datos que necesitas. Porque todo lo que sea entender de código y de desarrollo te va a sumar muchísimo. Y es que una persona que entiende bien esa lógica, esa estructura, pues desde un inicio va a poder plantear las cosas tal que luego no empiecen a surgir mil complicaciones que le bloqueen y que hagan que la construcción del producto cada vez sea algo más tedioso. Aquí, como es lógico, pues te puedes apalancar de la IA también para ir entendiendo cada vez más de código. Una cosa que te recomiendo y que es útil es que cuando tú estés hablando con Figma Make o con Lovable o con Cursor o con la que sea, normalmente te explican qué es lo que han hecho o lo que están haciendo, te lo explican. Pues yo te invito a que te leas esa explicación, porque poco a poco vas a poder ir al menos entendiendo ciertas cosas. Por último, decirte otra vez que aunque tú puedas ir haciendo todo esto sin tener ni idea y yo voy tocando aquí cosas y veo qué pasa y veo qué resultado me va dando, el entender de código siempre va a ser algo totalmente valioso. Una persona que conozca bien cómo se construyen a nivel técnico los productos va a tener una gigantesca ventaja. Y otra buena práctica, otro hábito que tienen todos los vibe coders que construyen herramientas y construyen productos que son interesantes, es que iteran de forma sistemática. Y es que no tendría sentido, o mejor dicho, iría en contra de la filosofía del vibe coding, no tendría sentido ser una persona extremadamente perfeccionista que lo que trata es encontrar resultados perfectos desde el inicio o que pretende construir la gran obra maestra antes de lanzar cualquier producto. Porque precisamente lo que el vibe coding te permite es ir haciendo pequeñas iteraciones, es ir mejorando tu producto un poco más cada vez, en cada iteración, y sacar una primera versión rápida, probarla y ver que funciona, iterar. Esto de aquí es un poco lo que te permite el vibe coding. No tendría mucho sentido hacer lo contrario. Porque al final lo que el vibe coding fomenta es esa mentalidad, que tampoco es una mentalidad totalmente nueva, es un poco la mentalidad startup de toda la vida, ¿no? Es esa mentalidad del MVP. Simplemente que ahora con vibe coding esto se ha llevado al siguiente nivel, se ha acelerado aún más porque en menos tiempo del que necesitabas antes, pues vas a poder tener tu MVP. Y es que es cierto que cada vez veo más en empresas top que una cosa que se valora más, que siempre ha ocurrido, pero ahora lo veo más que nunca, es la velocidad. Ten en cuenta que la IA ha habilitado que ahora los procesos se aceleren mucho más, por lo tanto, cada vez tiene menos sentido el estar, digamos, en la cueva trabajando, diseñando un producto, estando durante años y años hasta que tengas tu primer feedback. Eso cada vez es algo que tiene menos sentido. Y por último, una buena práctica que tiene también el vibe coder es que es consciente de las limitaciones que existen, tanto de las propias de la IA como de las suyas, de las que tiene él mismo como persona. Y es que muchas veces el vibe coder se va a dar cuenta de que la IA no siempre es el mejor camino, de que hay cosas que te puede rentar más, que te puede interesar más hacerlas pues manualmente o con una herramienta donde la IA no es tan protagonista. Y es que al fin y al cabo de lo que estamos hablando son de herramientas. Tú tienes que saber cuándo usar cada una. No es que haya un camino único para lograr algo. Y es que el vibe coding no significa ya que tengas que usar vibe coding para todo. Significa que tendrás que usarlo, tendrás que apalancarte en él
cuando te sea útil, cuando te sea una ventaja competitiva. Pero eso no siempre ocurre. De hecho, habrá veces donde vas a lograr mucho más rápido tus objetivos y obtener el producto que necesitas no usando Lovable o Cursor o Wimsur, sino, por ejemplo, si lo que quieres es hacer una landing que sea visualmente muy potente, que esté muy cuidada, sobre la que tengas control absoluto porque quieres hacer unas interacciones muy finas y quieres tener un diseño visual muy cuidado, pues tal vez no te hace tanto sentido hacerla con Vibe Coding. A lo mejor es mucho más práctico hacerla directamente en Framer. O si lo que necesitas es diseñar una app complejísima con un montón de casos de uso, porque además estás en una gran empresa donde hay developers, pues tal vez el Vibe Coding a lo que te va a ayudar es a hacer un prototipo, a mostrar una interacción, pero va a seguir siendo Figma el sitio donde tengas que seguir haciendo la entrega. Ahí es donde vas a seguir diseñando. Por lo tanto, un buen Vibe Coder entiende bien cuándo tiene que aplicar cada cosa. Ahora bien, ¿por qué debería de importarte el Vibe Coding? ¿Qué oportunidades nos trae realmente el Vibe Coding? Es decir, ¿esto es solo una herramienta más? ¿Esto es una tendencia que se va a olvidar más pronto que tarde? ¿O aquí hay algo a lo que sí que deberías de prestar especial atención? Pues la realidad es que existen 3 factores por los que el Vibe Coding como diseñador sí que te impacta. Primero, el Vibe Coding aumenta tus capacidades como diseñador. La realidad es que cuando hablamos de Vibe Coding, de lo que verdaderamente estamos hablando es de usar la IA para entrar en nuevas áreas y más allá del concepto de programar mediante vibras, todo esto pues sí que esconde algo que va a transformar el rol del diseñador. Y es que la IA hace que tengamos que aportar más como diseñadores, porque esa es la única y exclusiva forma de seguir siendo diseñadores de aquí adelante, en la era de la IA, ¿no? Es decir, el diseñador que tiene más probabilidades no solo de conservar su trabajo, sino de estar en demanda, de que las empresas quieran trabajar con él, es aquel que es capaz de generar más impacto, de afectar más a sus usuarios y a su empresa. Y todo esto, la realidad es que suele suceder más allá del Figma. Es decir, el Vibe Coding te va a permitir ser ese diseñador que es más capaz, que cada vez aporta más. Segundo, el Vibe Coding te lleva a pensar más estratégicamente, porque el Vibe Coding no es más que otra muestra de las tantas que hay de que las capacidades técnicas cada vez van a ser menos relevantes y que ya no puedes poner tanto el valor de tu trabajo en que sabes manejar una herramienta. No es que como yo sé manejar Figma, pues soy yo la persona que debe de hacer eso, soy yo quien debe de estar en este puesto. Eso cada vez va a ser menos relevante. Lo que sí que va a tener más impacto es que entiendas bien a tus usuarios, es que sepas bien qué problemas resolver o que entiendas bien cómo se construye un producto, porque la ejecución cada vez va a ser un área donde la IA va a tener más protagonismo. Por lo tanto, el Vibe Coding te aleja de ser un mero ejecutor y te lleva a pensar más en la estrategia. Dicho de otra forma, ahora que puedo construir lo que quiera, ahora que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿qué tiene sentido construir? Y tercero y último, el Vibe Coding te hace una persona más autónoma. Y esto no solo significa que vas a ser menos dependiente del equipo de desarrollo de tu empresa, ¿no? Que antes a lo mejor veías algo de código y ya te echabas a temblar, ¿no? Pues eso ya no va a ser tanto así, sino que a lo mejor ahora esa idea de app que siempre habías querido hacer, que todos tenemos una, ¿no? Debería de existir una app que hiciese tal cosa. Pues esa idea que siempre has tenido y que nunca la has hecho porque no sabes programar, pues ahora es el mejor momento para hacerla. Ahora es el momento de hacer ese side project que siempre habéis tenido pendiente. Y esto te va a ir convirtiendo poco a poco en esa persona que no solamente entiende de diseñar algo, sino de hacer que funcione. Y es más, y de lanzarlo al mercado, y de validarlo, y de incluso lograr que te paguen por ello. Todo esto son habilidades totalmente clave y de hecho cada vez lo serán más, porque pase lo que pase, ya sea que la IA arrase con todo o que al final no sea para tanto, cosa que bueno, yo no creo que será así, pero bueno, pase lo que pase, una cosa que es segura es que va a seguir habiendo emprendedores, es decir, va a seguir habiendo gente que cree negocios. Eso es una salida laboral que siempre vas a tener. Y de hecho es más, yo siempre pienso que si tuviese un hijo a día de hoy, prácticamente lo que le recomendaría es que emprendiese, porque de aquí a 10 o 20 años puede que sea igual de seguro o de inseguro ser emprendedor que ser empleado. Vale, pero entonces, si el Vibe Coding tan increíble es y tantas oportunidades nos da, ¿por qué no hacemos ya todo con Vibe Coding?
porque existen muchas limitaciones y para terminar el vídeo quiero contártelas. Porque claro, estarás pensando, bueno, entonces si ya me dices que el diseño visual me lo hago en Figma Make, luego ya me voy a Cursor y ahí ya con IA escribo y edito el código, ya que entonces puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo desarrolladores? ¿Por qué no podemos construir el nuevo YouTube o el nuevo Instagram con Vibe Coding? Bueno, porque evidentemente el Vibe Coding tiene ciertas limitaciones, que son las siguientes. Para empezar, el Vibe Coding tiene riesgos de seguridad. Si tú necesitas construir algo que maneje datos sensibles, donde si hay un agujero de seguridad, pues va a pasar algo terrible, algo criminal, pues vas a necesitar a expertos en ciberseguridad. No vas a vibe codear una aplicación bancaria, por ejemplo. Si necesitas algo que requiera ese nivel de seguridad tan alto, vas a tener que trabajar con alguien experto en ello. Por otra parte, el Vibe Coding hace que siempre dependas de la IA. Ten en cuenta que si tú no sabes programar y lo que estás haciendo constantemente es pedirle cosas a la IA sin entender el código que estás generando, pues siempre vas a estar dependiendo de la IA, de las herramientas y de pagar tokens. Por lo que un cambio en estas herramientas, si Lovable cambia, si Cursor cambia algo, si Figma Make hace una modificación de su producto, lo que sea, pues te puede limitar mucho e incluso puede cambiar el roadmap de tu producto. Por lo tanto, evidentemente no vas a tener la libertad total que sí que puede tener alguien que sepa código. Sigue siendo una persona dependiente, que eres bastante más libre que antes. 100%. O sea, eres una persona que ha ganado autonomía y que tiene más libertad que cuando no existía el Vibe Coding. Pero sigues dependiendo de alguien y en este caso ahora es la IA. Por otra parte, el Vibe Coding tiene limitaciones técnicas reales, porque para empezar no es tan obvio que tú puedas escalar tu producto todo lo que vayas a necesitar con Vibe Coding, porque lo que funciona para 10 usuarios o para 100 no funciona para 100.000. Que ojo, ya te lo he dicho antes, si llegas a 100.000 usuarios y hasta ese momento todo lo que has hecho con Vibe Coding te ha funcionado, bueno, pues si has llegado a 100.000 usuarios, pues ya lo que tienes son problemas de ricos, ¿no? Que se suele decir. Pero es verdad que si empiezas a tener cierta escala, pues ahí vas a tener problemas. Vas a tener problemas de performance, problemas en las bases de datos, problemas de APIs que tardan demasiado en responder. Todo esto te va a ocurrir. Por lo tanto, ahí vas a tener que depender o vas a tener que trabajar con alguien que sí que sepa de código. Y también hay que decir que otra limitación es la infraestructura, que también vas a tenerla que escalar, es decir, ese plan gratuito que tú estabas usando en Supabase o en Vercel, que hasta el momento estaba tirando, pues hombre, si llegas a 100.000 usuarios no te sirve. Vas a tener ahí también que ajustar la infraestructura. Por lo tanto, como te estarás dando cuenta, el Vibe Coding tiene unas limitaciones claras. Para empezar, las propias de no saber programar, de ser una persona que no es developer, y luego las limitaciones propias del Vibe Coding y de sus herramientas, que no te va a permitir construir productos que hiperescalen y que sean todos los seguros que a ti te gustaría. Pero de nuevo, si has llegado a ese punto, pues enhorabuena. Ahora bien, sabiendo cuáles son estas limitaciones, el Vibe Coding te abre muchísimos caminos como diseñador, y es que ya no solamente vas a poder crear tu propio producto y lanzarlo al mercado, es decir, que vas a poder emprender sin necesidad de tener sí o sí un socio técnico, al menos desde el inicio, sino que vas a poder ser un diseñador mucho mejor, porque vas a poder impactar mucho más, y eso es algo que sí o sí todos los diseñadores debemos de hacer en la era de la inteligencia artificial. El Vibe Coding te va a permitir subir al nivel 5 como diseñador en la era de la IA. Y si no sabes cuáles son los 7 niveles que existen de IA en diseño UX UI, te los cuento en este vídeo.